Le doy la bienvenida. Hoy es 24 de octubre, martes de la 29ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Antonio María Claret, obispo. Ese día había sido particularmente duro en su sermón contra los terratenientes que explotaban sin contemplación a los esclavos en las calcinantes zafras de la isla y los conminaba a reemplazar la dureza de su yugo por la misericordia cristiana, so pena de excomunión, amenaza que también extendía a los practicantes de las religiones africanas que disfrazaban a sus dioses paganos con nombres de santos y así confundían la fe de los católicos. Al culminar la Eucaristía, el arzobispo de Santiago de Cuba, Antonio María Claret, salió de la iglesia por entre los fieles que lo aplaudían a rabiar por sus contundentes críticas. Al llegar al atrio, se dispuso a recibir el acostumbrado besamanos y un fornido mulato que aguardaba pacientemente su turno. Al llegar ante el prelado, en vez de inclinarse para besar su anillo, sacó una navaja de afeitar y trató de rebanarle el cuello. Pero como el arzobispo tenía la cabeza inclinada y se tapaba la boca con un pañuelo, la cuchillada le abrió una profunda herida que surcó su rostro de la frente al mentón, bajando por la mejilla izquierda y se extendió por el brazo. En medio de la confusión, escapó el agresor. Y varios feligreses llevaron en andas al arzobispo Antonio María Claret a su casa, en donde los médicos, después de contener la hemorragia y hacerle la primera curación, salieron desmoralizados por la gravedad de su estado. Mas el santo no perdió la compostura ni la fe, se encomendó fervorosamente a la Santísima Virgen y se durmió. Al día siguiente, que debían operarlo, cuenta San Antonio María Claret en su autobiografía, la herida había cerrado, las glándulas salivales que le fueron rasgadas estaban cicatrizadas y en el brazo lesionado aparecía delineada por el filo del cuchillo la Virgen de los Dolores, imagen que permaneció allí como un tatuaje durante muchísimos años. Antonio María Claret y Clarat, nacido el 23 de diciembre de 1807 en Salén, España, creció aferrado a los libros y a la devoción mariana transmitida por Josefa, su piadosa madre, pero al cruzar el umbral de la adolescencia, su padre aprovechó su aguda inteligencia y lo introdujo en el telar familiar, en el que muy pronto dominó los procesos de fabricación y estampación de las telas, hasta convertirse en el maestro textil del taller, y con ansias de perfeccionar sus técnicas, se matriculó en la prestigiosa Escuela de Artes de Barcelona, en la que se destacó de tal forma que le llovieron ofertas de trabajo y propuestas para abrir su propio negocio, mas en el fondo de su corazón latía el viejo anhelo de abrazar la vida religiosa, y por eso, a los 21 años, abandonó su prometedora carrera y tomó la decisión de hacerse cartujo. Eso sí, después de obtener la ordenación sacerdotal, y para lograrlo ingresó al seminario de Vic. Allí adelantó con notas sobresalientes sus estudios de filosofía, teología, sagradas escrituras, y por fin, en 1835, a los 27 años, fue ungido sacerdote e intentó enclaustrarse como cartujo, pero a causa de una terrible tormenta no pudo llegar al monasterio de Monte Alegre. Entonces, retornó a Barcelona y fue enviado como coadjutor a la parroquia de su pueblo natal, Salent, en donde desplegó una sorprendente capacidad oratoria que cautivó a sus coterráneos y atrajo la atención de los feligreses de toda la comarca que acudían a escucharlo, pero también la de los nuevos amos del poder que tras la muerte del rey Fernando VII se apoderaron de los bienes de la iglesia, quemaron conventos e inclusive mataron a algunos clérigos, pero el padre Antonio María Claret continuó impertérrito su labor y como ardía en deseos de predicar en todas partes, pero la tenaz persecución que los religiosos sufrían en España se lo impedía, viajó hacia Roma. Y en esa ciudad entró a la compañía de Jesús, pero volvió a enfermarse y su superior le dio a entender que su misión estaba en España. Entonces se regresó y le asignaron la parroquia de Viladrau, en la que además de coadjutor hizo las veces de médico, de maestro, de consejero, de todo. En poco tiempo, San Antonio María Claret transformó a Viladrau en bastión de la iglesia y su horizonte evangélico se redujo, en contraste con su ansia de esparcir la semilla de la buena nueva por todo el mundo. Esa oportunidad apareció providencialmente al recibir en 1841 el título de misionero apostólico que había solicitado durante su estancia en Roma
y libre de sus obligaciones, tomó su cayado, su breviario, no más, y a pie, por entre lodazales, climas tórridos, parajes peligrosos, se dedicó a recorrer los caminos de Cataluña y por donde pasaba dejaba una extensa estela de conversiones y milagros. Entonces su fama de santo creció al compás de su celo apostólico. Y así las cosas, la presencia de San Antonio María Claret era reclamada en todas partes, incluidas las Islas Canarias, a donde viajó por invitación de su nuevo obispo Buenaventura Codina, y en solo 15 meses cambió la fisonomía religiosa de este archipiélago. De regreso en 1849 fundó con otros 5 sacerdotes la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Pero cuando esa semilla apenas comenzaba a germinar, fue, a pesar de su tenaz oposición, nombrado arzobispo de Santiago de Cuba a finales de ese año. Y antes de partir, tuvo tiempo para crear la Orden de las Hijas del Inmaculado Corazón de María. En solo 5 años le cambió la cara a la fe católica de la isla. Erigió un seminario, obtuvo una sorprendente cosecha de sacerdotes, recorrió 4 veces a pie y a caballo toda su diócesis sin que se quedara por fuera ninguna parroquia ni poblado. Abrió escuelas para los niños pobres, logró aliviar la terrible situación de los esclavos oprimidos por sus amos, combatió con denuedo las nocivas influencias de las creencias africanas y por ello sufrió varios atentados, como el que ya hablamos de él, de los que él se salvó milagrosamente. En 1857 la reina Isabel II lo escogió como su confesor, confidente, consejero y luego lo nombró presidente del Real Monasterio del Escorial, el que restauró y convirtió en la más prestigiosa y completa universidad católica de España. Todo ello sin descuidar su razón de ser, que era la predicación. Y por eso, en los viajes con la reina salía más gente a escucharlo a él que a ver a la reina. Adelantado a su época, San Antonio María Claret intuyó que la evangelización sería más efectiva mediante la divulgación del mensaje a través de libros y para el efecto escribió 81 opúsculos, 15 libros, entre los cuales El Camino Recto, que es el manual de piedad más leído del siglo XIX, y tradujo otros 27. Fundó la librería religiosa y la Academia de San Miguel, en la que reunió a pensadores, literatos, pintores, periodistas, y con ello se encargó de divulgar el pensamiento católico y lo consiguió con creces, porque alcanzó a publicar más de 2.800.000 libros, otros 2 millones de opúsculos y más de 4 millones de hojas volantes, material que repartía gratuitamente, y aún le quedaba tiempo para llevar una vida austera de oración, ayuno y meditación. Acosado por los enemigos de la reina que la destronaron, tuvo que refugiarse con ella en Francia en 1868. Un año después, a pesar de su precaria salud, asistió al Concilio Ecuménico Vaticano I, en el que se destacó por su fogosa defensa de la infalibilidad del Papa, y en el camino de regreso a París, lo sorprendió la muerte en el monasterio de Front-Freud, el 24 de octubre de 1870. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1950. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio María Claret que nos conceda valentía para proclamar el Evangelio. Dispongamos el oído, la mente y el corazón para escuchar el Evangelio de este martes. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos desde el 35 hasta el 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Después de que hagamos nuestras lecturas, las correspondientes a esta liturgia del día de hoy, vamos a escuchar nuestra reflexión. En nuestra primera lectura,
que hemos venido haciendo de la carta de San Pablo a la comunidad de Roma, hoy en el capítulo 5, el apóstol nos expone las gracias contenidas en el Hijo de Dios. Por el amor, Dios tuvo benevolencia de la humanidad, desbordando sobre todas las gracias de la salvación. Existen dos fuerzas en el mundo, la de obrar en el bien y quienes se gozan en la maldad. Jesús nos enseña con su palabra a comportarnos de una manera recta, procurando caminar por el camino del bien, la bondad y el amor. El cristiano ha de ser un ser espiritual y así podrá hacer siempre la voluntad de quien lo creó. Ir en contra de la armonía es propio de quien no conoce a Dios y de alguien que tiene una identidad de un ser materialista. ¿Qué nos propone el Salmo de hoy? El Salmo 39, titulado Acción de Gracias por el auxilio recibido, es además una súplica en donde el Señor ya no quiere recibir sacrificios para que el hombre le dé gracias. Nuestro Dios tiene presto su oído para escuchar la oración que debe brotar del corazón del cristiano, del creyente, del bautizado. Esa es la oración que escucha al Señor. Acordémonos, somos sacerdotes y la misión del sacerdocio común desde el bautismo es elevar oraciones a Dios. El cristiano, el creyente, debe orar al Padre del cielo con el sentimiento y con el sentido de que usted se dirige al Padre Dios porque necesita de Él. Esa es la misión del sacerdote. Tú eres sacerdote, somos sacerdotes y Dios escucha nuestra oración. El hombre debe reconocer que su Dios es grande y bondadoso con todas sus criaturas. La propuesta del Evangelio. Nuestro Dios a esta hora del año nos invita a hacer un alto en el camino y examinar nuestra conciencia para no confiarse y desatender la gracia en la que debemos permanecer. La exhortación está escrita. La vigilancia debe permanecer, debemos estar preparados para el encuentro definitivo que está por llegar en la vida de todos nosotros. El Señor espera que hayamos construido todo lo necesario para entregar un buen balance para el día final. Tener ceñidos los lomos es estar preparados para el servicio. Hemos sido llamados y debemos estar prestos para ponernos en la misión de servir en su iglesia, en su reino. Ojalá el Dios de la vida nos sorprenda estando trabajando para Él. ¿Qué estás haciendo por Él y por la salvación de la humanidad? Tener las lámparas encendidas quiere decir que no es válida ninguna disculpa para servir. Se ha de servir en la familia, en la cuadra de vivienda, en la oficina, en el lugar en que nos encontremos debemos servir, hasta el día en que el esposo de la iglesia llegue para servirnos por todo el trabajo que hicimos por Él. Que la muerte nos sorprenda sirviéndole a Dios, es decir, haciendo lo que a Él le agrada, su voluntad, con todo el amor. Felicidades. Un feliz día y que el Señor nos siga bendiciendo.